Abran sus Biblias ahí en Gálatas, por favor. Hoy vamos a ver la primera parte de este tema, la clave para tener frutos para Dios. Frutos contra la carne. Padre, gracias le damos, mi Dios, por su palabra. Gracias, mi Dios, porque sabemos que su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y Señor, le damos gracias, mi Dios. Sabemos, mi Dios, que usted, Señor, ha establecido su iglesia, Señor, para exponer a las tinieblas, mi Dios. Exponer aquello que no es suyo, Señor. Expóngalo en nuestras vidas, en nuestros corazones, mi Dios. De tal manera, Señor, que su Espíritu estampe a Cristo, Señor, y todas las características, mi Dios, de nuestro Señor y Salvador en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Gálatas. Este libro de Gálatas es escrito por Pablo. Es una carta con un mensaje de parte de Dios para aquellos creyentes de esa iglesia mixta, judíos y gentiles, convertidos a Cristo. Hombres y mujeres que comenzaron con sencillez, aceptando la gracia manifestada de Dios por medio de la predicación del Evangelio a través de Pablo en esos viajes misioneros que él hizo. Y es interesante cómo el Señor, al llegar Pablo con el Señor a esa región de Galacia, personas fueron libres de la opresión del enemigo. Y no solamente personas fueron exorcizadas, si lo puedo decir de esa manera, sino lugares completos, comunidades completas bajo los demonios fueron libres de Cristo, por Cristo Jesús. Así que la palabra del Evangelio tiene el poder transformador, que no solamente transforma los corazones y las vidas, sino transforma lugares completos, familias completas, provincias completas, como sucedió en este caso. Así que en el capítulo 1 y 2 no vamos a ver toda esta carta, porque solamente vamos a ver temas sobre la unidad del cuerpo de Cristo. Y una de las claves para tener esa unidad en el cuerpo de Cristo es tener el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Así que en el capítulo 1 y 2, Pablo les presenta su experiencia personal con la gracia de Dios manifestada en su propia vida. El capítulo 3 y 4 les presenta las enseñanzas de la doctrina de la gracia de Dios. Y el capítulo 5 y 6, la aplicación práctica de la maravillosa gracia de Dios sobre sus vidas y su propia vida de Pablo, como un regalo de parte de Dios, algo que no pueden comprar, algo que no podemos comprar. Así que en Gálatas capítulo 5, versículo 13, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne: son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pablo defiende con autoridad apostólica la gran necesidad de mantenerse defendiendo la libertad gloriosa de la gracia de Dios. Esta mañana, una vez más, no vamos a ver toda esta carta. Vamos a ver estos versículos, estudiarlos. La clave para tener el fruto del Espíritu que va contra la carne. Y antes de conocer a Cristo, recuerdan, antes de ser salvos por la gracia de nuestro Dios y por la fe de la obra de la cruz de Cristo, estábamos en esclavitud de nuestros propios deseos carnales. No teníamos otra salida, éramos dominados por ellos. Eran cadenas de las que no nos podíamos liberar nosotros mismos. No teníamos la capacidad para ser libres nosotros. Necesitábamos la ayuda de Dios. Esa ayuda extraordinaria de nuestro Dios. Pensábamos antes de conocer a Cristo que las fiestas del mundo eran la experiencia más extraordinaria. Solo para darnos cuenta que después que el pecado ata y apesta, huele mal, nos esclaviza, nos impide tener gozo. El pecado arruina a las familias, la carne arruina a las familias, arruina las relaciones, hace un desastre en los hijos, lleva a muchos a enfermedades físicas que los destruyen. Pero gloria a Dios que en Cristo somos libres. Ahora somos libres de la destrucción del pecado en nuestras vidas. Así que la libertad que tenemos ahora no es libertad para pecar. No es una libertad para dejar que la altivez y el orgullo se enseñoree sobre nosotros. Ahora somos libres de eso. Pero si en esa libertad que Dios nos ha dado en Cristo, hoy en esa mañana vamos a ver el fruto de nuestra vida. Y el fruto de nuestra vida a través del Espíritu Santo trae siempre gloria a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando no permitimos que el fruto del Espíritu de Dios, el no andar en el Espíritu, el andar en la carne va a impedir que tengamos una unidad en el cuerpo de Cristo Jesús. Vean el versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, dice Dios a través de las palabras de Pablo. Pablo no había sido carga para los Gálatas, ni buscaba el cargar a los Gálatas con otras cosas que no fueran la gracia de Dios. Así que ahora les va a enseñar lo práctico que la gracia de Dios es para ellos como creyentes. Pablo quería librar a los Gálatas que se encontraban compitiendo por hacer o por ser quienes no se pueden ser en la gracia. Donde buscaban faltas en los demás y abrazaban y dejaban de abrazar la obra de Dios, que es la cruz de Cristo. La obra de Dios que no se merecían, que no nos merecemos. Es un regalo de Dios, la gracia de Dios, ese regalo de la salvación en Cristo Jesús.
Ahora, hay hijos de Dios, hijas de Dios, que pudieran encontrarse dentro del mismo mover de la iglesia de los Gálatas. Moviéndose en la carne en vez de la gracia de Dios. A lo mejor pueden decir, pastor, no sé qué hacer para el Señor. Como que necesito hacer más para Él. Incluso me siento aburrido en ser el mejor aquí. O la mejor aquí. Quizá pensarán o se ha perdido la humildad con Cristo. A lo mejor hasta lo declaramos a los demás. El antídoto para los Gálatas de ser un Gálata legalista con un espíritu de superioridad sobre los demás era, como dice el versículo 13, sírvanse los unos a los otros en amor. Sírvanse unos a los otros en amor. Es básicamente el vaciarnos a nosotros mismos y ser como Cristo lo hizo, vino a servir. No vino a mostrarles a los demás quién era, cómo se podía hacer otras cosas fuera de que no fuera la naturaleza de Dios, siendo mismo Dios. Ahora al servir a los demás, al involucrarnos en la vida de otros, en la angustia de los desvalidos, entonces dejaremos de ser un hijo, una hija de Dios que solo busca ser un cristiano legalista, demandante, que busca arreglar las cosas de los demás a través del esfuerzo personal y no de la gracia de Dios. Dios ha puesto a los hijos de Dios como agentes sanadores, reconciliadores. Eso es lo que nos dice 2 Corintios capítulo 5. Dios nos ha dado el don de reconciliación para estar bien, reconciliarnos con Dios. Y si nos da el don de reconciliación, también es con los demás. Y quiero que vean las palabras que usa Pablo para ayudar a esos Gálatas. Sírvanse en amor los unos a los otros. Sírvanse en amor los unos a los otros. Hay personas que se vuelven agentes lastimadores dentro del cuerpo de Cristo, donde la iglesia no se edifican los unos a los otros, sino se destruyen. Era lo que estaba pasando con los Gálatas, y por eso Pablo les dice en el versículo 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Estaban ahí, moviéndose en la carne, no en el espíritu. De hecho, Pablo les dice, habiendo comenzado en el espíritu, ¿habrán de terminar en la carne? Porque para comenzar en el espíritu es reconocer de que estamos llenos de faltas, desde nuestra cabeza hasta nuestros pies. Estamos llenos de pecado y que necesitamos la salvación de Cristo Jesús. El versículo 16 hasta el 18, vean, les da la manera en que pueden hacer morir la carne. Digo pues, andad en el espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Vean eso. Es una revelación maravillosa de parte de Dios para nosotros. Para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pablo muestra dos aspectos de la vida de los hijos de Dios. Hijos que son dirigidos por el Espíritu, que andan en el Espíritu, y hijos que son llenos del Espíritu, que tienen el fruto del Espíritu, e hijos que son guiados por los impulsos de la carne. Es decir, no están llenos del Espíritu de Dios. Están llenos de sí mismos. El Espíritu es la presencia de Dios, siendo parte de la misma naturaleza divina de Dios, que busca una cosa. El Espíritu Santo busca una cosa: solo agradar a Dios y a Jesucristo a través del servicio los unos con los otros. Ese es el propósito del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia.
Ahora, ¿cómo diferenciamos el ser guiados por el Espíritu de Dios a ser dirigidos por los deseos de la carne? ¿Cómo nos damos cuenta? Los deseos de la carne son impulsos de la carne. Es un deseo ardiente, anhelante dentro de nosotros mismos, de ser reconocidos, de ser vistos, sentirnos satisfechos dentro de nosotros mismos. Es un impulso de la carne. Una vez más, el Espíritu Santo quiere satisfacer a Dios dentro de nosotros y a través de nosotros para cumplir el propósito de Dios en nosotros y a través de nosotros. Y busca una sola cosa: que los seres humanos se rindan a Cristo Jesús como la única forma de salvación y que busquen la gloria dentro de sus corazones a través del servicio y la edificación mutua. Pablo lo describe también a los romanos en el capítulo 14 de Romanos, diciéndoles: así que procuremos lo que contribuye a la paz, a la edificación mutua. Mientras que la carne dentro de nosotros quiere satisfacerse a sí misma, de hecho se goza a satisfacerse a sí misma, busca esa parte, porque es contrario a lo que es el Espíritu. El Espíritu quiere hacer las cosas que agradan a Dios a través de nuestras vidas, pero nuestra carne se opone. Una vez más, el Espíritu Santo quiere traer gloria a Dios. Así que esto es una lucha dentro de cada uno de nosotros como hijos de Dios, una batalla diaria, constante. Pero el Espíritu Santo nos confronta a nosotros mismos en aquello que trae gloria a Dios y aquello que no trae gloria a Dios. Así que lo que voy a hablar esta mañana, podamos decir, o a lo mejor cuando hablamos con alguien, voy a hablar con esa persona, voy a hablar con esa otra persona. ¿Trae gloria a Dios lo que voy a hablar? ¿Va a edificar el cuerpo de Cristo? ¿Lo va a fragmentar, lastimar, dividir? Cuando yo busco satisfacerme a mí mismo, cuando tú buscas satisfacerte a ti mismo, terminarás con problemas y causando problemas cuando debería haber paz, porque la paz es parte del fruto del Espíritu de Dios, de acuerdo al versículo 22. En un matrimonio donde la esposa solo busca su satisfacción, en un matrimonio donde el esposo solamente busca su satisfacción, en un hogar donde los hijos buscan solo cumplir sus deseos y no el de los demás, habrá fricción y dificultades. Los deseos de la carne han traído. Una vez más, quiero repetirlo, la carne es dirigida por deseos internos, por una satisfacción personal, individual. Noten el versículo 16 una vez más. Vean el antídoto para poder ir contra la carne. ¿Andad en qué? En el Espíritu. Andar en el Espíritu. Y no satisfacer los deseos de la carne. No nos dice, no tengas deseos de la carne. Vean eso. No dice, no tengas los deseos de la carne, sino anda en el Espíritu. La forma en andar en el Espíritu es la forma en que debes hacer morir los deseos tuyos dentro de ti.
no los deseos de Dios. Los deseos de Dios los va a traer el Espíritu de Dios. Los deseos tuyos dentro de ti. La forma en que vamos a andar en el Espíritu y que vamos a hacer morir los deseos de nuestra antigua naturaleza que está ahí todavía, de la autosatisfacción propia, no es golpear la carne, no es martirizar la carne, ya que la carne es incambiable, su naturaleza es diabólica. Viene de una rebelión contra mismo Dios. Así que la manera en que lo hacemos morir, es andar en el Espíritu. Y las siguientes semanas vamos a ver qué es andar en el Espíritu y cómo podemos andar en el Espíritu. El mundo nos da tantas ideas. ¿Qué hace el mundo? Da clases de comportamiento social. Seminarios de autodisciplina, seminarios sobre el éxito. Domina tu vida. Tú puedes lograrlo, el potencial está en ti. Construye tu propio mundo. Es decir, que los seres humanos, los no nacidos de nuevo, buscan cómo amansar la carne, cómo dominarla sin tener que andar en el Espíritu, sin la ayuda de Dios y de Cristo. Déjenme les digo por qué. Porque el Espíritu Santo no enaltece, el Espíritu Santo humilla la carne. ¿Amén? Humilla la carne. No aplaude lo que ya hemos mencionado, sino va a hacer morir los deseos de la carne. Ese es el propósito principal del Espíritu Santo en nuestras vidas. De lo contrario, cuando recibiéramos a Cristo, inmediatamente nos llevara con Él. La carne no puede heredar el reino de los cielos, es lo que miramos. No puede heredar el reino de los cielos. En 1 Corintios 15, 50, esta escritura dice que carne ni sangre no heredarán el reino de los cielos, aunque algunos comentaristas dicen que se refiere al cuerpo físico posiblemente. Mucho menos una naturaleza carnal puede heredar el reino de los cielos, ¿amén? Mucho menos. Por eso Pablo les dice a los romanos en el capítulo 8, lo mismo que le dice a los gálatas, porque si vivís conforme a la carne, les dice Pablo a los romanos, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si por el Espíritu, dice, hacéis morir las obras de la carne. El Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo el que hace morir los deseos de la carne que solo buscan su propia gloria, su propia honra, el ser visto, el autoexaltarse. En otras palabras, en la arena de la libertad, la clave no es suprimir la carne, sino rendirse al Espíritu de Dios. Lo que Dios habla a la iglesia de los Gálatas, a la iglesia de los Efesios, también se los dice, a los romanos. Nos lo dice también a nosotros, Capilla Puerta del Manzano, en esta ciudad. A los que estamos aquí sentados en esa mañana. Anden en el Espíritu y con el Espíritu de Dios. Cada día la carnalidad morirá por medio del mismo Dios cuando andamos en el Espíritu, rendidos a la obediencia del Señor. Y una de las características que vamos a ver conforme vayamos avanzando es que al andar en el Espíritu va a crear un espíritu de humildad, no de contención. Y podemos usar la palabra para contender solamente. Solamente para contender con los demás. Palabra del Señor. Y es interesante. Gloria a Dios por Cristo Jesús.
Gloria a Dios por su Espíritu que nos ha sellado y nos ha dejado para poder hacer que muera en nuestra carne las cosas y áreas que todavía no le damos el señorío al Señor. Es interesante que en Levítico capítulo 13 hay algo muy interesante. Cuando hablaba de esta ley de la lepra y que cuando llegaba la lepra a un hombre era traído al sacerdote y éste lo miraba y se aparecía tumor blanco en la piel, el cual había mudado el color, entonces se descubría la carne viva, era lepra crónica y el sacerdote lo declaraba inmundo. Aquel hombre no era encerrado, tenía que salir de ahí reconociendo su inmundicia. Pero es interesante lo que dice Levítico 13, porque dice: mas si brotare la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá, y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca y él es limpio. Pero dice algo interesante enseguida. Mas el día en que apareciere en él la carne viva será inmundo. El sacerdote lo mirará, la carne viva, y lo declarará inmundo. Es inmunda la carne viva. Así que esta escritura nos declara algo muy interesante y revelador de parte de Dios contra la naturaleza de la lepra, del símbolo de pecado, en otras palabras, de nuestra carnalidad. Las personas con lepra eran aisladas, dejaban de tener a sus seres queridos a su lado, relaciones que eran cotidianas eran rotas. Esto es lo que hace la naturaleza carnal. Naturaleza no regenerada, la cual no se puede regenerar. De igual manera, cuando alguien reconoce que hay pecado en su vida, que el pecado ha abarcado toda su vida desde la cabeza hasta los pies, como dice Romanos 3, no hay nada bueno en nadie. Señor, estoy lleno, Señor, de pecado. Señor, cada día le necesito, cada segundo le necesito. Igual que aquel pecador que estaba en el templo que decía: ten piedad de mí, pecador. Y dice que se golpeaba el pecho: Señor, he pecado, Señor, ayúdeme. Cuando eso sucede, es declarado limpio. Y somos limpios en Cristo Jesús, amén. Hasta que la carne empieza a salir. Entonces no somos aptos ante el Señor. No quiero decir que no somos salvos, no somos aptos ante el Señor, porque la carnalidad empieza a salir. Señor, lo necesito. En un domingo como esto, Señor, estoy lleno, Señor. Si no fuera por su gracia, si no fuera por su sangre, Señor, estuviera perdido. Desde la cabeza hasta los pies, mi Dios, no hay nada bueno en mí. Y es en lo que dice Pablo cuando le escribe a los romanos en el capítulo 7. De hecho, vayan conmigo ahí al capítulo 7 de Romanos. Pablo tenía esa lucha con su carne misma. Vean el versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque sabemos que la ley es espiritual, dice. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que yo quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. La ley era buena porque nos decía que había algo malo en nuestras vidas, que nuestra carne, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí.
Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y vean el versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Pablo reconocía eso, reconocía que había una lucha. No nos dice qué lucha había con él, qué pecado había en él. No nos dice, pero está ahí esa lucha. Así que la palabra del Señor es obvia, hay una lucha en nuestros corazones. La carne quiere manifestarse y muchas veces se viste de piedad, se viste de espiritualidad. ¿Recuerdan a Ananías y Zafira? Se vestía de espiritualidad. Eso es lo que hace nuestra carne. No soy tan malo como los demás. Esta semana a lo mejor podemos decir, eso es lo que hace nuestra carne. Esta semana he estado muy, muy bien. Dios ha de estar contentísimo conmigo porque no soy como los demás. Quizá a lo mejor sienta que es superior a los demás, el más preparado, el más ilustre. Si eso pasa, la carnalidad ha salido. La carne es obvia. Porque una de las características en un hijo de Dios es la humildad, la mansedumbre de Cristo. Así que cuando la carnalidad saliera ante Dios, no será apto, aceptado. La carne ha salido, el yo está más vivo que nunca. Y cuidado, capilla, cuando eso sucede. Uno de los problemas de los hijos de Dios, entre la carne y el espíritu, es querer hacer que la carne parezca espiritual. Es imposible, no se puede, ya que la sabiduría natural de la carne es diabólica, como dice Santiago capítulo 3. Porque nació en rebeldía contra Dios. No le creyeron a Dios, porque lo que no exalta a Dios, una vez más, lo que no exalta a Dios es demoníaco. Vivimos para la gloria de Dios, amén. Vivimos para exaltar a Cristo Jesús. Vivimos para hacer el ministerio de nuestro Salvador Jesucristo, que vino a servirnos. Vino a edificarnos. Por eso Pablo les dice a los Gálatas, capítulo 3, habiendo comenzado en el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? La carne es incontrolable, hermanos. No se puede regenerar, no se puede reformar. La carne estará ahí luchando contra el espíritu. Es egoísta la carne, es independiente de Dios. No desea hablar con Dios, habla consigo misma, hace sus propias conclusiones y decisiones impulsivamente. Eso es lo que hace la carne.
Por eso el versículo 16 y 18 dice, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Queridos hermanos, la carne siempre será carnal. Amén. Y es una lucha lo que nos dice la palabra de Dios. Es como si le dicen a un político que no mienta, que no robe. No puede. Es su naturaleza. Tiene que ser un ciudadano normal para que no lo haga. Bueno, a lo mejor habrá un porcentaje 0.1%, ¿verdad? 0.01%. De igual forma, nuestra carne no puede ser espiritual, aunque se vista de espiritualidad. Y escuchen esto, la carne engendra muerte. Engendra muerte. Produce muerte en los demás. Produce división entre los demás. No unidad. La unidad es solamente en Cristo y lo vamos a ver en las siguientes semanas. ¿Cómo podemos andar en el Espíritu? ¿Cómo nos damos cuenta que somos guiados por la carne y por el Espíritu en lo práctico? ¿Cómo nuestra carne no controlará nuestro caminar nuevo en Cristo Jesús? Cuando eres guiado por el Espíritu de Dios, cuando no eres también guiados por el Espíritu de Dios, cuando no andas en el Espíritu, las obras de la carne serán muy manifiestas, muy obvias. Vean, vuelvan ahí conmigo, ahí a Gálatas. Vean las obras de la carne, vean la manera en que las presenta Dios a través de Pablo. Y manifiestas son las obras de la carne. Adulterio, fornicación, lascivia. Primeramente menciona las obras de la carne que tienen que ver con impureza de vida y de pensamiento. Hablan de intimidad, una intimidad que debe ocurrir solamente dentro de un matrimonio. Hablan de intimidad desordenadamente. La intimidad fue diseñada solamente dentro del matrimonio. La pornografía es vil, roba y te hace que tengas pensamientos lascívicos. De tal manera que alguien que ve pornografía siempre mirará a las demás personas con perversidad e impureza en sus corazones. Vean eso, esas características. Así que cuando alguien permite eso, lo hace, es darle lugar al diablo. Hay personas que viven en unión libre, hoy se le llama unión libre. Eso la palabra lo llama fornicación. Y la Escritura dice que ningún fornicario entrará en el reino de los cielos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso cuando eso suceda es estar orando, poder decir, Señor, necesitan dar ese paso. Dar ese paso. Y gloria a Dios por aquellas personas que toman escuchan a Dios y pueden decir, tengo que dar ese paso y hacer ese compromiso de por vida con esa persona. Por lo que representa. Las infidelidades son increíbles hoy en día. Hay personas que son infieles sentimentalmente. En otras palabras, pueden decir, me siento más a gusto cuando platico con mi amiga que con mi esposa. Me siento más a gusto cuando platico con mi amigo que con mi esposo. Eso es a lo que se refiere las obras de la carne en este sentido. Enseguida dice idolatría, hechicería. Esas son obras de la carne. Cuando hablamos de ídolos, ¿verdad que pensamos que son imágenes? ¿Se nos viene a nuestra mente imágenes? Se nos viene a nuestra mente que son simplemente cosas de barro, de yeso. Hoy en día vivimos en un tiempo que la cultura ve muy normal tener atletas y tienen sus ídolos. Deportes favoritos de los padres, de los hijos.
No tengo tiempo para ir a adorar al Señor, tengo un juego. Eso es idolatría. Es idolatría. Y la palabra del Señor dice que la avaricia también es idolatría. Colosenses 3:5 dice que la avaricia es idolatría. Efesios 3:5 de igual forma lo dice. Ahora, no solamente idolatría, hechicería. La palabra hechicería en el griego es una palabra que es farmakeia, de donde viene la palabra droguería o drogas, farmacia, en ese sentido. Y por lo regular esas personas que se involucraban dentro del satanismo y la brujería hacían pociones de brebaje que los tomaban ellos o se los daban a las personas, a sus víctimas, y eran líquidos alucinógenos. Y cuando eso pasaba, ¿saben qué? Lo que pasa es abrir la puerta para que demonios vengan a la vida de las personas. Es lo que se está tratando de hacer hoy en día en los gobiernos, senadores, diputados y legisladores dentro de nuestro país, especialmente el gobierno federal, donde se quiere permitir drogas dentro de la sociedad, aprobar las drogas dentro de la sociedad, y cuando eso pasa, muchas personas serán poseídas. Esas son obras de la carne. Y no solamente eso, vean lo que sigue diciendo. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias. Esos también son obras de la carne. Cuando alguien se pelea con alguien, tiene una enemistad que comienza a causar pleitos dentro del cuerpo, porque quiere establecer su propia opinión. ¿No sabe que el cuerpo de Cristo es muy variado? Amén. Que el cuerpo de Cristo somos miembros los unos de los otros. Y el tener pleitos los lleva no solamente a tener pleitos, a tener celos. Y esas puertas abiertas desencadenan furias, iras, como dice aquí. Y como resultado, contiendas y disensiones. La palabra disensión viene de un significado que quiere decir sedición, comenzar a dividir lo que Dios ha establecido. Las mismas sediciones del mismo Satanás, como comenzó a dividir, queriendo dividir el reino de Dios, lo cual es imposible. Porque ni las puertas del infierno se levantarán contra la iglesia de Cristo. Amén. Es importante buscar el rostro de Dios. Vayan conmigo ahí a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Miren lo que dice. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. ¿Y de qué? Y de la muerte. La ley del Espíritu, como Dios es vida, produce vida en nosotros. Jesucristo dijo en Juan 10:10, y tendrán vida. ¿Y vida qué? En abundancia. Vida en abundancia. La ley del Espíritu, al andar en el Espíritu de una manera sobrenatural, pero muy natural, hará que la carnalidad de nosotros muera, porque Él es vida en nosotros. Es igual que la ley de la gravedad. Estamos pegados aquí a la tierra, amén. No podemos decir la ley de la gravedad no existe. La ley de la gravedad nos atrae hacia la tierra, nos deja sobre la tierra, pero también hay una ley que se llama la ley de la termodinámica y es poderosa.
De tal manera que cuando esta ley de la termodinámica tiene el suficiente poder contra la ley de la gravedad, es posible elevarse sobre la gravedad, sobre los cielos y ver cómo el poder que esta ley tiene. Lo mismo es con el Espíritu. Tanto que al andar en el Espíritu nos eleva a un nivel espiritual sobre nuestra carne que anhela, que busca su propia gloria y nos hace olvidar lo que la carne desea, simplemente porque nos eleva a un nivel maravilloso en Cristo Jesús, que nos ayuda a poder ver la majestuosidad de Cristo y de Dios, del poder de Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios por Cristo Jesús en nosotros. Ahora, para poder andar en el Espíritu, necesitamos estar en el campo espiritual de Dios. Movernos en el ámbito de nuestro Dios y no en el de nuestra carne. Una vez más, se camina en el Espíritu. Y es el fruto del Espíritu que inhabilitará nuestra carne al querer lo carnal, al querer buscar su propia gloria, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Cómo me veo? A lo mejor dirán, ¿cómo se escuchó? No importa cómo se escuche. Señor, trajo gloria a usted, Señor. Edificó a su cuerpo. Comenzamos a andar en el Espíritu. Vean cómo lo describe. De nuevo ahí. Porque la ley del Espíritu da vida, de vida en Cristo Jesús. Me ha librado la ley del pecado. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme ¿a qué? A la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Saben dónde escribió Pablo esta carta? ¿Saben dónde se inspiró al escribir esta carta? Estando en Corinto. Es como decir hoy en día, estando en el DF o en Nueva York o en Ámsterdam, lugares completamente perversos. Aunque ahorita todo el mundo, amén, se inspiró a escribir esto y le dice, y mirando, por eso escribe el capítulo 1. No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es vida y paz. Y vuelvan otra vez conmigo allá a Gálatas. Vean el versículo 22. Más el fruto ¿de qué? Del Espíritu. ¿Es qué? ¿Qué es el fruto del Espíritu? Amor. Hay personas que tratan de poner esta palabra en amor disfrazada, poniéndola en la carne disfrazada con forma de espiritualidad. El Espíritu de Dios, dice, más el fruto del Espíritu. Noten que está en singular, no en plural. ¿Qué dice? ¿Qué es? Amor. El amor. Y ese amor, al tener ese amor, el amor trae paz. La primera característica que se produce en un hijo de Dios cuando recibe a Cristo Jesús y recibe el Evangelio es que hay paz con Dios. Hay paz con Dios. Porque recibe el amor de Dios que es en Cristo Jesús.
Y no hay un lugar más maravilloso, no hay una persona más maravillosa donde se nos muestra el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio ¿qué? A su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan escribe en su primera carta, mas Dios es amor. Y Dios ser amor, al ser amor, nos trae paz a nuestro corazón. Paz a nuestra vida. Y ese amor produce ¿qué? Gozo y paz. Trae gozo a nuestro corazón. Es paciente, benigno, bondadoso. Nuestra fe va creciendo ¿en quién? ¿En fe? No. ¿Va creciendo en qué? Con Dios. Y nuestra fe nos hace confiar más ¿en quién? En Dios. Y fe es aquello que no vemos, pero sabemos que es seguro y claro y real, porque la palabra de Dios lo dice. Así que produce mansedumbre y dominio propio. ¿Cómo puedo deshacerme de los deseos con la lucha de cada día en mi carne? Tenemos que aprender a andar en el Espíritu. Amén. Quizá a lo mejor no hemos aprendido a andar en el Espíritu. Y vamos a ver los pasos para andar en el Espíritu conforme vayamos avanzando en ese estudio. O donde quiera que se vaya a escuchar ese mensaje. O leer ese mensaje. Así que vamos a ver qué es andar en el Espíritu. Muchos hijos, hijas de Dios, creen que el activismo es andar en el Espíritu. Creen que el estar haciendo algo es andar en el Espíritu. No necesariamente. Necesitamos estar en el campo del Espíritu, hacer las cosas de Dios a través de su Espíritu, caminar en su andar, no en cualquier andar, andar en lo que Dios quiere que andemos. Y el fruto del andar en el Espíritu vamos a poder ser, ¿qué dice? Compasivos con los demás, pacientes con los demás. Humildes con los demás, no con un espíritu de superioridad. Yo puedo, voy a mostrarles. Esa es la carne vestida de espiritualidad. Y habla de un árbol, esto nos habla de un árbol. ¿Qué dice la Escritura? Que nuestra vida es como tierra, ¿verdad? Donde la semilla ¿de qué? De la palabra cae en nosotros. Y esa semilla empieza ¿qué? A crecer. Empieza a crecer. Y se convierte en un árbol que produce este fruto del amor. Y ese fruto del amor trae gozo a nuestra vida. Trae paz a nuestra vida. Trae paciencia. Trae benignidad. Pablo lo escribe a los efesios y les dice longanimidad, que quiere decir mucha, mucha paciencia. Trae fe. Nos permite ser mansos. Nos permite tener dominio propio, no ser impulsivos. Y esa es una de las características de la carne, el ser impulsivos. Y cuando produce ese fruto, y cuando agarran ese fruto y lo comen, ¿verdad que vivimos en esta época, en esta región manzanera? Y cuando agarramos una manzana y le damos una mordida, ¿qué queremos seguir haciendo? Seguir mordiéndola, ¿verdad? Así que el fruto existe para que pueda traer ese alimento para alguien más, que pueda ser saboreada por alguien más. Eso es el fruto.
del Espíritu. Para que alguien más lo saboree, no para saborearse a sí mismo. ¿Han visto ustedes comer una manzana que se come otra manzana? Sí es posible. ¿Sabían que sí es posible ver que una manzana se come otra manzana? Cuando está podrida. Cuando una manzana está podrida, se come a otra manzana. Eso es lo que hace. Y no queremos que el fruto en nuestras vidas, en la carnalidad, lo disfracemos de tal manera que se pueda en realidad no ser disfrutable para los demás, placentero para los demás, benigno para los demás, edificante para los demás, como Cristo lo hizo. Así que quiero dejarlos con estos 3 puntos. ¿Cómo nos damos cuenta cuando andamos en el Espíritu? ¿Qué pasos tenemos que dar para poder andar en el Espíritu? El andar en el Espíritu es andar haciendo la voluntad de Dios, número 1. Número 2, es depender del Espíritu Santo para guiarnos cada día, número 2. El número 3, es dedicarnos a ese andar en el Espíritu de una manera cotidiana e íntima en nuestra relación con Cristo Jesús, siendo dirigidos por Él y por su fe, por la fe en Él, por la fe en su palabra, por la fe que produce en nuestros corazones. Padre Celestial, le quiero dar gracias. Le quiero pedir en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, que podamos, mi Dios, cada día, Señor, saber, mi Dios, que es su gracia práctica en nuestras vidas. Y su gracia es un regalo, Señor. Es un regalo, Señor, que no podemos jamás ganarnos. Es un regalo inmerecido. Es un regalo porque estábamos, Señor, llenos de lepra. Y seguimos, mi Dios, aún en nuestras vidas, mas nuestros pecados han sido crucificados por Cristo Jesús. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gracias le doy, Espíritu Santo. Gracias. Por fe, así como recibo a Cristo Jesús, quiero ser lleno de usted cada día. De tal manera, Señor, que las características suyas, esas características suyas, Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, puedan traer el fruto para la gloria de Cristo y de nuestro Dios. Queremos vivir por el Espíritu, como dice estos versículos que leímos, Padre. Y andar también en el Espíritu. Para que al andar así, Señor, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Lejos esté de nosotros eso, Señor. Espíritu Santo, gracias. Gracias por estar entre nosotros y por llevarnos a adorar y exaltar a nuestro Dios y a nuestro Cristo. Y así con sus rostros inclinados, si hay alguien en esta mañana que no tiene a Cristo, no se vaya sin Cristo. Gloria a Dios, si ya usted abrió su corazón al Señor, ahora es libre en Cristo. Pero si no ha hecho esa decisión, abra su corazón a Jesús. ¿Hay alguien que quiera recibir a Cristo? Levante su mano. Con su mano levantada me indica que necesita a Jesús y vamos a orar por usted. Padre, le doy gracias, Dios mío. Gracias por cada uno de sus hijos y de sus hijas, Padre.
Reciba la gloria y la honra, Señor. En Cristo Jesús. Amén.